Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de ver un vídeo de un hombre que era famoso aquí en el Brasil, donde yo vivo actualmente, y que en el video se mostraba muy enojado. Él es un hombre católico y lo que iba diciendo era lo siguiente: no se puede ir a la iglesia para rezar. Llego para la misa, gente hablando, gente de pie, gente por aquí, gente por allá. Durante la misa, un ruido ensordecedor. Acaba la misa y lo mismo, gente que habla, que viene, que va. No se deja lugar para la oración. Ciertamente que lo que él decía es una verdad de nuestros días, una triste verdad de nuestros días. Muchas iglesias han perdido el sentido de lo que son en sí mismas. Y es verdad, el templo no lo pierde por sí mismo. Son los seres humanos los que hacen eso. Y de ahí que nosotros tengamos que hablar, porque es nuestro deber de pastores, sobre esta realidad tan importante. Acabo de terminar de leer una vida del beato Bernardo de Hoyos, un jesuita español, conocido como el gran apóstol del Sagrado Corazón en España. Este jesuita, que fue seminarista, hizo su mayor parte de apostolado, porque cuando se ordenó sacerdote, al poquito tiempo se enferma y muere muy rápidamente. Este seminarista tiene hacia el final de su vida, ya por la gran intimidad que tenía con Jesucristo, una frase que me llamó mucho la atención. Él escribía que sentía muy profundamente en su corazón un dolor llamativo y agudo cuando veía irreverencias en la iglesia. Esa era la situación del beato Bernardo de Hoyos por su gran intimidad con Cristo. ¿Cuál es la base entonces de esta falta de reverencia en las iglesias, de esta falta de diálogo dentro del mismo templo con Jesucristo? Por un lado, el desconocimiento del Santísimo Sacramento, al menos el desconocimiento real. Muchas personas van a decir: Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, pero no lo viven. No hay una conexión entre lo que dicen creer y lo que hacen. Y sabemos que fe y obras están unidas, van relacionadas. El ser humano es una unidad, no puede pensar una cosa y hacer otra. Eso es llamado problema. Y es un problema psicológico. La mayoría de las personas no tienen esos problemas. Entonces, cuando se da esa discordancia, esa separación, quiere decir que alguno de los dos elementos no está respondiendo bien. Probablemente el que no responde bien es la fe. Es decir, la persona actúa como piensa, aunque diga que cree. Jesucristo es hombre, muy cercano a nosotros. Quiso quedarse en el Santísimo Sacramento, lo sabemos, está ahí, realmente presente. No es un símbolo, no es una apariencia, es realidad. Está Jesús. Y eso da mucha alegría, porque podemos llegar a Él, podemos hablarle, podemos encontrarnos con el Señor, pero también es Dios. Y nunca tenemos que perder de vista eso. El mal de nuestros tiempos, ya lo denunciaba Pío XII, es la pérdida del sentido de lo sagrado. Hoy podemos decir que esa pérdida que era progresiva en tiempo de Pío XII es una realidad. No se entienden las realidades sagradas. Ni siquiera los mismos consagrados muchas veces se entienden a sí mismos. Y es por eso que tienen en muchas ocasiones hasta actitudes mundanas, actitudes que no condicen con lo que ellos son. Hablemos en concreto entonces del silencio. El silencio en el templo, porque es en ese lugar concreto donde me interesa manifestarlo hoy, es una necesidad, porque el templo, la iglesia, es un lugar de oración. Y Dios se manifiesta en el silencio, dice el cardenal Robert Sará. Dios nos habla en el silencio. Es una base desde la cual nos lanzamos a los brazos divinos. Si no hay silencio, ¿se puede rezar? Claro que sí. Pero es mucho más difícil. Cuando el silencio envuelve la realidad, la persona
en su serenidad, se sumerge en Dios. Eso es una maravilla. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia de llegar a una iglesia, a veces después de un día de estar cansados, trabajando, mucho movimiento, tren, subte, metro, lo que sea, y llegamos, nos sentamos o nos arrodillamos en la iglesia frente al Santísimo Sacramento y esa sensación de paz? El silencio que nos envuelve. Y es como que lo que veníamos sufriendo se acaba de un momento a otro y como el pez en el agua, nos sumergimos y nos vamos a los brazos de nuestro Padre Dios. El silencio es una realidad que debemos cuidar. Un sacerdote anciano me decía, el gran problema de la falta de silencio en las iglesias no es el pueblo, son los sacerdotes que no hablan y no enseñan. Y como yo creo que tenía razón, por eso hablo y enseño. Tenemos que cuidar el silencio en la iglesia. Es verdad, el sacerdote tiene una gran misión en eso y es su responsabilidad principalmente. Pero todos estamos envueltos en esa realidad. Todos tenemos que tener la capacidad de explicarle a ese hermano, a esa hermana que no conocen bien, cómo comportarse en la iglesia, con caridad, con mucha delicadeza, como manda Jesucristo, pero hacer esa corrección fraterna. Conocí una iglesia que no era tan silenciosa, tampoco era de las peores, pero no era tan silenciosa, y por medio de la educación que se fue haciendo al pueblo, se fue convirtiendo en una iglesia de silencio. Esa iglesia se convirtió en un lugar de oración verdadera. Uno llegaba a esa iglesia después de todo ese proceso y las personas de rodillas, en silencio, rezando. Era una de esas iglesias en las cuales uno dice, no hacía falta rezar el rosario antes de la misa para que el pueblo se calme, porque el pueblo ya estaba rezando. No hacía falta estar por el micrófono diciendo silencio, silencio, cuando la misa acababa, porque el pueblo se quedaba un ratito más haciendo su acción de gracias. A eso tenemos que aspirar. Iglesias que sean lugares de oración, islas que nos pongan en contacto con Dios en un mundo que hace todo, pone todos los medios para que eso no suceda. He tenido experiencias muy lindas este último tiempo, visitando algunos lugares en los cuales se me manifestó la importancia de ese silencio. Desde personas que hacían la corrección fraterna a aquellos que estaban hablando con caridad y todo, pero explicando cómo tenían que comportarse en la iglesia, grabaciones en algún caso, recordando textos colocados en las iglesias. Vi muchas iglesias con textos, guarde silencio, este es un lugar sagrado. Apague su celular, no lo necesitará para hablar con Dios. Vista decentemente, la iglesia es un lugar sagrado, no puede ser usted ocasión de pecado para los demás. Son cosas que llaman la atención y en nuestros días mucho. Pero una revolución en el buen sentido, una recomposición, usemos esta palabra, van a ser de unos pocos. A veces será una persona en la iglesia que se arrodillará y se esforzará por rezar en silencio, y tal vez el primer día tenga 2 hablando aquí, otros 2 hablando del otro lado y 2 más que se cruzan por el frente sin tener en cuenta ni siquiera el Santísimo. El ejemplo de esa persona tiene que arrastrar, porque los que hacen el bien, ciertamente que tocan el corazón de los demás, la verdad se impone por sí misma. Y entonces las personas se van a dar cuenta, estamos incomodando. Mucho más si se comienza a explicar, padres, madres, que le hablen a sus hijos, que les enseñen a comportarse en la iglesia, que no los dejen andar libremente como si fuese una plaza, un parque, corriendo, jugando, comidas y cuantas cosas, porque no es educación en cuanto a la preparación. Uno puede entender a veces, llega una persona que nunca participó en la iglesia con niños chicos y esos niños no saben comportarse. Bueno, entiende por la situación de esa persona. Pero en familias católicas, familias de participación dominical, no tendría que suceder, porque los niños son inteligentes y rápidamente captan cómo es la preparación.
Hace un mes atrás estuve en una iglesia donde había una misa de preparación para la primera comunión de niños. Eran chicos, 6, 7 años, eran pequeños realmente, pero me sorprendió. Entraron en silencio a la iglesia, se acomodaron en sus lugares, se mantuvieron en silencio mirando para el frente, ni siquiera buscando cómplices. En un momento el sacerdote trató de hablar con ellos en la homilía y los niños se miraron como diciendo, ¿podemos hablar? Y así acabó la misa, silencio total, y salieron de iglesia en silencio. Y lo clásico, se escuchó en la puerta de un momento a otro los gritos de los niños, la correría, salieron corriendo. Qué hermoso cuando uno ve que los niños tienen conciencia de lo sagrado. Una persona que no sabe comportarse en la iglesia, una persona que promueve el ruido, inconscientemente, lo digo, es evidente eso, una persona que no tiene cuidado de cómo se viste, que quiere que la iglesia se adapte a ella y no ella a la iglesia, es una persona que perdió el sentido de lo sagrado. El templo, esas paredes, custodian al Dios omnipotente. Ante el Dios omnipotente nos postramos, le rendimos culto. Silenciosos esperamos que nos hable. El Dios omnipotente está ahí para nosotros, pero si nosotros nos dedicamos a hablar con los demás o a distraernos, perdemos a ese Dios omnipotente. El corazón de Cristo sufre en sus iglesias porque muchos se olvidan de que Él está en la iglesia. Triste realidad la de Jesús, pero nosotros que tenemos toda la fuerza de la vida, que tenemos fe, tenemos esperanza y tenemos caridad, vamos a luchar para revertir eso. Vamos a intentar que nuestras iglesias sean verdaderos lugares de oración, que cualquiera que pueda entrar en nuestras iglesias pueda introducirse, así con esa imagen, como el pez en el agua, en la oración, porque el ambiente está todo dispuesto. Es nuestra misión. Nunca hay que bajar los brazos. Pero en mi parroquia es tan difícil, en mi iglesia no lo voy a conseguir. Uno que luche es motivo de esperanza. Uno que luche puede revertir toda la situación. Uno. No hacen falta más. Uno. De ahí se irán sumando los otros. Corazones fervorosos que amen a Jesús van a producir fervor en otros corazones. Y así todo será un ambiente que responda al Señor. Juntos trabajaremos por esta realidad. Quisiera ver el compromiso de aquellos que van a ver este video. Mándenlo para muchos, porque yo creo que muchas personas, si se comportan mal en la iglesia, si hablan, si no tienen cuidado, es porque no se les enseñó. Háganse apóstoles, háganse catequistas, enseñen a los otros. Pueden enviar este video, pero quiero ver también ese compromiso. Yo me comprometo a ser ejemplo de silencio en mi iglesia y a trabajar con mucha caridad siempre para que ese silencio sea la base sobre la cual construyamos nuestro templo, nuestro lugar de oración. Cuento con ustedes. Dios los bendiga.